tal chicos? Bienvenidos a la clase de programación 3. Les habla su profesor Camilo Lagos. El tema que vamos a ver es base de datos. El objetivo es crear bases de datos empleando el lenguaje SQL. ¿Qué son una base de datos? Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de un ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de los datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivo electrónico. La base de datos tradicionalmente se organizan por campos, registros y archivos. Entonces, prácticamente lo esencial de una base de datos es almacenar información. La información se va a encontrar o se encuentra indexada y se mantienen los datos almacenados en un ordenador tal que permita su búsqueda rápida. De hecho, para eso es una base de datos, para guardar información y para en cualquier momento hacer búsquedas rápidas de esa información. Desde por medio de consultas, desde que usted va a una farmacia o a un banco o a un supermercado, ferretería, un almacén, todos sus sistemas tienen base de datos. De hecho, todos los formularios que ustedes han estado haciendo en Visual Studio deberían de tener una base de datos, porque toda esa información que uno manipula en los formularios tenía que ser almacenada en una base de datos. ¿Qué nos permiten hacer o las bases de datos? ¿Qué nos permiten hacer? Crear, modificar, eliminar y consultar. Y si ustedes ven ahí, consultar está hasta el tamaño más grande. ¿Por qué? Porque es lo más importante de toda una base de datos, consultar. Todos los sistemas lo que hacen son consultas. Desde que usted va a una farmacia, hace una consulta de búsqueda si usted está registrado en esa farmacia para darle un descuento, si tiene puntos, igual que en un supermercado, igual que en el banco, van a consultar si qué tanto dinero tiene usted, qué depósitos, si le han hecho depósitos, todo eso es una consulta. Entonces, en una base de datos se hace mucho lo que son consultas. Y tenemos lo que son comandos DML y comandos DLL. Dentro de los comandos DML tenemos el create o create, el drop y el alter, que en su debido momento vamos a ir explicando para qué funciona cada uno de ellos. De hecho, ustedes, el manual que yo les pasé a ustedes es de SQL, ahí viene toda la información que estoy yo diciendo en esta presentación, ahí viene en ese manual. De hecho, los aprendizajes que hicieron es a base a este contenido, a esta información. Y luego los comandos DLL son los select, insert, los update y los delete. Estos comandos vamos a estar trabajando cada uno de ellos. En su debido momento vamos a empezar a trabajar con ellos y voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. De esos comandos, el comando select es el que más vamos a utilizar. Hay unos comandos que se utilizan solo al principio de la creación de las páginas, pero después ya con los sistemas vamos a utilizar mucho lo que es el comando select. Para empezar, ¿qué necesitamos repasar? Que primero se crea la base de datos, luego se crean las tablas, y las tablas tienen campos y esos campos pertenecen a un tipo de datos y esos tipos de datos tienen tamaño y los campos la mayoría son obligatorios su llenado. Y también necesitamos saber que toda tabla necesitamos asignarle una llave primaria. Todas las tablas tienen que tener un campo único. En su video momento voy a explicar qué es una llave primaria. Y existen tres tipos de llaves. Aquí le puse atrás, me equivoqué. O bien ese error. Son tres tipos de llaves. Llaves primarias, llaves foráneas y llaves candidatas. Que en su debido momento también explicaré cada una de ellas. Luego vienen las relaciones, que también toda base de datos tiene que existir las relaciones. Eso es lo último que se hace en una base de datos. Si en una base de datos hay 5 tablas, las 5 tablas tienen que estar relacionadas entre sí. No obligatoriamente, pero para su mejor rendimiento y para la normalización de una base de datos tienen que estar relacionadas. O al menos que alguna tabla solo la tenga usted para algo específico. Pero de lo contrario, si quiere hacer búsquedas en esas
tablas tienen que estar relacionadas entre sí. Después de eso, vamos con los gestores de base de datos. ¿Qué gestores podemos usar para crear bases de datos? Está SQL Server, que es el que vamos a proponer en la clase. Está Oracle, está SQLite. Algunos son pagados, otros son gratuitos. MySQL es una forma gratuita, en que ahora ya está el MariaDB, que es un, digamos, ya pasó a ser MySQL a MariaDB. Está PostgreSQL también, que es gratuito. Está Access, que Access lo vamos a necesitar mucho para empezar a trabajar. Ya les explicaré el motivo. Entonces, viendo todo esto, chicos, vamos a empezar a crear una base de datos y repito, el programa con el que vamos a trabajar es SQL, pero vista a que para SQL Server no lo tienen en su computadora y es un programa que es un poquito complicadito en el momento de instalarlo y además pesa bastante, entonces no se puede enviar ni por WhatsApp. Tenía que hacer una descarga de más de 1 GB o dependiendo qué versión vamos a utilizar, y al momento de instalarlo da muchos problemas. Hay algunas computadoras que dan más problemas que otras, entonces es muy complicado instalarlo. Se pensaba instalar en las clases, pero ya que no estamos en clase, estamos por esto de la cuarentena, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con Access, nada más que trabajando con lenguaje o sentencias SQL, que es el objetivo de la clase, trabajar con sentencias SQL. Vamos a trabajar con Access, pero no de modo gráfico, vamos a trabajar con modo de comandos SQL Server, que prácticamente lo que quiere decir es que lo mismo que hubiéramos hecho en SQL vamos a hacerlo en Access, repito, con sentencias SQL. Que sentencias SQL es un lenguaje estándar que lo utilizan casi todos los gestores de base de datos, cambian nomás sintaxis un poco, pero lo demás es lo mismo. Entonces, sabiendo que Access la mayoría lo tienen, o todos tienen Access en su computadora, entonces vamos a hacer uso de Access trabajando con lenguaje SQL. Para eso vamos a trabajar en una base de datos que se va a llamar biblioteca. Eso está en un PDF que yo les envié a ustedes. Y si no lo envié, lo voy a tener que enviar, pero yo creo que sí lo envié. Entonces vamos a hacer una base de datos para una biblioteca de la forma más básica, donde vamos a tener 3 tablas: tabla usuarios, la tabla libros y la tabla préstamos. Esta base de datos va a ser algo sencilla. Usamos la tabla de usuarios para crear la información del usuario que va a ir a esa biblioteca, la tabla libros para crear la información de los libros que van a estar en esa biblioteca, y la tabla préstamos, el objetivo es para ahí guardar la información de qué usuario fue a sacar qué libro y qué fecha, y darle la fecha que lo fue a alquilar y la fecha que lo tiene que entregar. Ese es para un sistema básico de una biblioteca. Entonces, lo voy a hacer para que ustedes vean, lo voy a hacer con SQL y después lo voy a hacer con Access. Entonces, yo ya tengo aquí mi programa SQL Server aquí instalado, este está acá, SQL Management Studio, lo abro. Tengo que esperar que se abra mi programa. Aquí ingreso mi contraseña. Este es el programa que ustedes verían. Si alguien quiere instalarlo, puede instalarlo, y si no tiene ningún problema, pues qué bien, y puede trabajar con SQL. Al regresar a clase vamos a tener que instalar este programa porque, bueno, hagamos los formularios, vamos a hacer conexiones a SQL. También se puede Access. Entonces, luego aquí le damos a la opción que dice nueva consulta. Lo que vamos a crear son consultas, igual que en Access. Y aquí vamos a empezar ya a crear nuestra base de datos. Si ustedes ven aquí en la parte izquierda de su computadora, aquí está la base de datos. Estas son mis bases de datos que yo tengo creado hasta el momento. Tengo que esperar. Estas son biblio, prueba 2020, reporte
subconsultas, universo. Estas son bases de datos que yo tengo creada hasta el momento. Entonces aquí yo voy a crear mi base de datos, sabiendo que la creación de base de datos es una parte más importante de un sistema. Porque la base de datos, si usted va a crear una base de datos, es recomendable que tenga información hasta el máximo de todo lo que necesita una base de datos. Porque después de crear la base de datos y hacer las relaciones, después si usted quiere cambiar alguna información, si usted quiere cambiar alguna información y ya está creada su base de datos, va a tener problemas, le va a dar problemas porque la base de datos ya fue creada. Por eso es normalización, por eso es las llaves primarias, las llaves foráneas. Entonces se recomienda que la base de datos esté creada por completo, al 100%, para antes de empezar a llenarla, antes de ponerle restricciones. Sí, repito, eso es la parte más importante. De hecho, hay una clase que se llama análisis y diseño, que ustedes la vieron en el segundo año. Esa clase habla mucho de eso, de la base de datos. Uno tiene que saber, al momento de crear una base de datos, todo lo que necesita, la información que usted necesita, tiene que saber para crear la base de datos. Entonces, sabiendo eso, como les dije, es una biblioteca para una base de datos para biblioteca. Eso está en la página de su folleto. Está en la página 42. Entonces el primer comando que vamos a ver es un comando que se llama create. Puede ponerle mayúscula, minúscula, no importa. Yo lo que suelo hacer es los comandos en mayúsculas y lo demás en minúsculas. Pasan acá la lupa. Vamos acá el comando create. Comando create. Después de create, vamos a poner qué es lo que vamos a crear. Entonces, database significa una base de datos. Luego sigue el nombre. Vamos a poner biblioteca 2020. Entonces, son tres. Comando create, que vas a crear, database, una base de datos, y el nombre de la base de datos. Entonces, después de eso, le damos este comando que se llama ejecutar. Aquí estamos trabajando con la base de datos master, la que viene por defecto. Si le doy en crear, me tiene que aparecer un mensaje que diga comandos completados correctamente. Repito, comandos completados correctamente. Entonces ya está creada. Entonces ahora yo quiero todo lo que yo escriba acá en este comando, en esta consulta, que se afecte la base de datos biblioteca. Puedo hacerlo de dos maneras, usando el comando use. Le escribo use y le digo, vas a usar la base de datos biblioteca. Entonces ahora solo selecciono lo que yo quiero que se ejecute. Porque si yo le doy clic en ejecutar, se va a ejecutar también la primera línea que está acá. Y como ya está creada una base de datos biblioteca, no puedo crear otra base de datos llamada biblioteca. No me lo permite mi gestor por el problema de duplicidad. Entonces lo voy a ejecutar. Y ustedes vieron aquí ya se cargó lo que se llama biblioteca 2020. Entonces ahora todo lo que yo haga acá se va a realizar para la base de datos biblioteca. Todas las tablas que yo creé acá. Entonces primero vamos a trabajar creando una tabla que se llame usuario. Para crear siempre usamos el comando create. Ahora de seguido no voy a poner database porque ya la base de datos ya está creada, solo una vez se usa. Voy a poner tabla, table. Crearme una tabla, luego sigue el nombre de la tabla, usuarios, abro paréntesis y cierro paréntesis. Paréntesis los pongo acá. Entonces, repito, create table usuario. Le estoy diciendo a SQL, mira, creame una tabla y que se llame usuario. Después de cada vez la tabla, como lo hice en la presentación PowerPoint, siguen los campos. ¿Qué campos vamos a llenar? Aquí es, ¿qué quiero decir? Los campos que yo quiero almacenar del usuario. Me interesa el nombre del usuario, el número de identidad, la dirección, el teléfono. O sea, todo lo que yo voy a ocupar en mi base de datos de ese usuario. Si yo necesito la información del correo electrónico de él, pues
tengo que poner acá un campo que se llame correo electrónico. Si yo necesito saber el número de teléfono y el trabajo de él, pues tengo que ponerle entonces el número de teléfono ahí. O sea, repito, todo lo que la empresa necesita saber, o en este caso la biblioteca, el jefe de la biblioteca necesita saber de ese usuario, lo tenemos que poner acá. El primero es identidad. Necesitamos, aquí los campos lo hago yo con minúsculas, solo la primera letra con mayúscula. Identidad. Luego en identidad, este es el nombre del campo, se llama identidad. Luego después del nombre del campo sigue el tipo de datos, si este campo es texto o es número. Entonces en este caso es, la entidad puede ser un número, pero como vamos a usar los guiones, como por ejemplo 0809 guión, entonces este guión me lo va a convertir ya en lo que es texto. Entonces necesitamos el tipo de dato texto. ¿Y cómo se declaran los tipos de datos texto en SQL? Con la palabra varchar. Varchar. Existe varchar o existe char también. Este tipo de datos char también existe, pero vamos a usar varchar. En su momento lo voy a explicar yo cuál es la diferencia de varchar y cuál es la diferencia de char. Luego necesitamos un tamaño, o sea, cuántos dígitos va a tener nuestra identidad. Entonces nuestra identidad tiene, vamos a ver, son 4 números, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, serían 4 más 4, 8, 9, 10, 11. Son 15, serían 13, más 2 guiones serían 15, entonces el tamaño sería 15. Son 13 para los dígitos y los 2 guiones, entonces serían 15. Luego le pongo coma. Luego sigue el siguiente campo, sería el nombre. Necesitamos el nombre de ese usuario. Luego seguido varchar, que es el tipo de datos, siempre va a ir eso. Y vamos a ponerle 25. No creo que haya un nombre mayor de 25 letras. Después le ponemos si este campo va a ser vacío o no vacío. O sea, me refiero a que si es obligatorio que lo llene el usuario, el que está en el sistema o no. Pero obviamente tiene que ser obligatorio el nombre. Entonces le ponemos not null. Not null significa que no tiene que estar vacío. Por fuerza tenemos que ponerle un nombre. Igual aquí en el primero, not null. A fuerza obligatoriamente tenemos que ponerle un número de identidad. Luego sigue apellidos. Luego, después de apellidos, está lo que es el tipo de dato, también 25, y ponemos not null. Luego después de apellidos sigue domicilio, siguiendo el libro. Necesitamos el domicilio de ese usuario. Y vamos a poner acá el domicilio 50. Puede ser un domicilio más largo, not null. Necesitamos que a fuerza escriba el domicilio de esa persona. Luego la ciudad. Y la ciudad también le ponemos. Vamos a ponerle 50. El libro está 100. Vamos a ponerlo como está en el libro, que está 100. Not null. Luego ponemos fecha de nacimiento. Aquí es importante, ¿bien? En vez de ponerle edad, podemos ponerle fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si usted le pone el campo de edad, fácilmente usted puede hacer esto, ponerle edad. Y al llenar el formulario, si ese usuario tiene 20 años, digamos este año 2020 que va, queda registrado con 20 años. Y si buscamos la información de él, la edad dentro de 2 años, va a quedar con 20, no va a actualizar. Entonces, mientras ponemos una fecha de nacimiento, se puede actualizar. ¿Por qué? Porque podemos poner ahí un código que diga fecha actual menos fecha de nacimiento y que me devuelve la edad. Eso es como programación. Ahora bien, en fecha de nacimiento,
ya no es varchar porque no es texto, entonces va a ser el campo date, y vamos a ponerle not null. Entonces, como este va a ser el último campo, ya no necesitamos ponerle, no necesitamos asignarle coma acá, no necesitamos. Entonces prácticamente esta queda nuestra primera tabla para la base de datos biblioteca. Si nos vamos aquí, le voy a dar aquí en actualizar. Aquí no está todavía la base de datos, vamos a actualizarlo. Como ustedes ven, ya tengo aquí mi base de datos biblioteca ya actualizado. Damos clic en el signo más y aquí en tablas no tenemos ninguna tabla hasta el momento porque no se ha creado esta tabla. Entonces aquí solo me falta hacer algo muy pero muy importante en esta tabla, es asignar una llave primaria, o sea un campo primario. ¿Qué es una llave primaria? Es un campo que no se va a repetir. De estos campos, ¿cuál me puede funcionar a mí para no repetirse? ¿Sí? El campo pues tiene que ser identidad, porque recuerden, pueden haber mismos nombres, mismos apellidos, mismos domicilios, ciudad, hasta pueden ver coincidencias con fecha de nacimiento, pero identidad, todos tenemos una identidad diferente a las demás, única. Entonces aquí voy a borrar lo que es not null y le voy a poner acá el primary key. Esto significa que este campo va a ser primario. Todos los que en primary key van a ser primarios y solo se permite un campo primario por cada tabla. Ya no puedo ver más campos primarios aquí, ya asigné para identidad. Entonces por consecuencia no necesito poner not null, no necesito poner esto porque no necesito, porque si, todo campo primario obligatoriamente tiene que escribirlo uno, si no, no va a funcionar, no va a asignarle nada a ese usuario. Otro campo que veo que no está en el libro, lo voy a agregar acá, es celular. Necesitamos un número de celular, a donde llamarlo en cualquier problema de ese usuario. Celular, vamos a ponerle varchar, vamos a ponerle aquí 9, 8 números más un guión. Vamos aquí not null. O sea, todos los campos tienen que ser obligatorios. Luego después de esto, seleccionamos solo la tabla y le damos a ejecutar. Y comandos completados correctamente. Si hubiese un error, aquí me lo hubiese decidido aquí. Entonces ahora aquí selecciono tablas o la base de datos y le doy aquí en actualizar. Ahora le doy en tablas y ustedes ven, ya tengo creada mi primer tabla usuarios. Si le doy clic en el signo más, si lo doy en columnas, aquí están todas las columnas. Aquí están todas las columnas. Ustedes pueden ver. Aquí lo doy en claves, llave primaria. Tiene una primary key, que es esta que está acá, identidad. Miren, están como una llave. Entonces, y así sucesivamente, podemos crear las demás tablas aquí abajo. Otra vez create, luego table y luego el nombre. Pero hasta aquí vamos a quedar, porque no vamos a trabajar con SQL. Este mismo lenguaje vamos a usarlo, pero en Access. Y vamos a ver cómo hacerlo. Solo voy a minimizar. Vamos para inicio, vamos para Access. Le damos clic en Access. Lo único que sí vamos a tener que hacer, porque no se puede, bueno, es el nombre de la base de datos. Sí, vamos a ahorrarnos el comando create. Entonces le damos aquí en base de datos en blanco. Creo que ustedes están viendo Access en laboratorio a nivel de diseño. Nosotros aquí lo vamos a ver para nivel de código, lenguaje de sentencia SQL. Aquí le ponemos en database, le ponemos el nombre de biblioteca 2020. Le damos en crear.
Perfecto, entonces aquí no vamos a tocar nada, porque no vamos a hacerlo mediante el diseñador, lo vamos a hacer mediante SQL. Entonces nos vamos aquí donde dice crear. Recuerden que yo a SQL le puse crear nueva consulta. Aquí, recuerden que aquí en SQL le puse nueva consulta. Es lo que vamos a hacer con Access. Entonces aquí vamos a ver donde dice, creo que asistente para consultas. Vamos a ver aquí. No me acuerdo muy bien, ya días no trabajo en Access. Ok, sí, está bien. Entonces aquí le damos diseño de consulta y luego le damos cerrar acá. Voy a repetirlo de nuevo por si, bueno, solo le dan para atrás el video. Le damos aquí en SQL, clic acá y ya. Miren, tenemos acá, aquí me da punto y coma. No sé si al final van a necesitar punto y coma en Access. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí, este que está acá, el entorno de trabajo, es como este entorno que está aquí. ¿Ve? Entonces este mismo no lo voy a copiar otra vez porque para hacer largo el video, solo lo voy a copiar y pegar para que ustedes vean. Entonces lo voy a copiar acá, copiar y pegar. Vamos a poner acá, create. Vamos a darle una tabulación, no me funciona el tabulador acá. No. Entonces si me funciona la barra espaciadora. Como ustedes ven, mi base de datos se llama Biblioteca 2020 en Access. Lo que no creamos fue el Create Database Biblioteca. Lo hicimos manualmente. Pero las tablas sí las vamos a crear así. Entonces Create Table Usuarios. Luego aquí, a la parte izquierda, aquí no hay ninguna tabla creada. Entonces lo que hacemos es seleccionar esto que está acá y le damos en Ejecutar. Perfecto. Si ustedes ven acá, ya está la tabla de usuarios. Miren, ya me la creó. Si yo le doy clic derecho acá y le doy a abrir, miren, ya está creada mi tabla. Si ustedes ven, ya está creada mi tabla usuarios. Lo voy a cerrar. Entonces ahora, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear la tabla que es para libros, donde vamos a meter la información de libros. Entonces escribimos acá create table libros, abro paréntesis, ups, y cierro. Y el primer campo que vamos a hacer es código libro, code-bajo, así como en programación, no permite, los campos no pueden llevar espacios, con números, no tiene que un campo empezando con un número, con caracteres raros, nada de eso. El código libro va a ser entero, números enteros. Entonces el tipo de datos es int, como en programación. Bueno, en Visual Studio es integer. Int, y vamos a ponerle que es primary key. Recuerden, puede haber en una biblioteca, puede haber libros parecidos, los mismos editorial, todo igual. Pero cada libro tiene que tener un código diferente que lo identifique. Luego sigue el nombre del libro. Necesitamos ponerle el nombre del libro, varchar. El libro puede ser 100, hay libros que tienen nombres muy extensos. No necesitamos toda la información de ese libro. Voy a poner la lupa para que puedan ver bien. Perfecto, ahí estamos bien. Luego después el nombre del libro sigue editorial. Todo libro tiene un editorial. Varchar 30 le pusimos, estoy viendo yo. Luego después de editorial sigue autor. Todo libro tiene un autor. Varchar 30. Vamos a género. Varchar
Aquí si nos equivocamos en uno de estos, como aquí, me voy a tirar error del programa. Tengo que escribir exactamente Barça. Lo bueno de SQL es que estas palabras las ponen azulita, en verde, y uno ahí puede ver el error, mientras que aquí está difícil porque todo está en color negro, no podemos ver bien los errores. El género puede ser 30, not null, coma. eh, Luego país, autor. Necesitamos saber de qué país es el actor. Varchar. Varchar 15. Necesitamos saber número de página. Número de página sí puede ser entero. Not, not null. Año. Edición. Entero. Not null. Y precio. Precio libro. Aquí puede ser, aquí hay varios formatos, decimal, formato moneda también. Vamos a ponerlo decimal. Este sería el último campo, entonces no necesitamos ponerle coma. Entonces este sería, vamos a ver aquí en primary key, libro, varchar, 100, varchar. Entonces al parecer no hay ningún error a simple vista. Entonces lo que va a hacer es seleccionar esta tabla que está acá. Perdón, ¿qué hice? Ok, vámonos acá a diseño. Ahora le voy a dar a ejecutar. Este ejecutar que está acá es el mismo que está acá, miren, que está aquí. Es el mismo. Le damos en ejecutar. Ok, hay un error aquí, error de sintaxis en la instrucción create table. Ok, entonces vamos a ver el error que hay acá. Bueno, entonces ya vi cuál es el error. El error es este. Hay dos, digamos, no es error, o sea, en Access sí es error. Este es uno de los errores. Primero es que Access, estoy viendo yo que no me permite dos instrucciones a la vez, esta consulta. Entonces, esta consulta tendría que ser una consulta por cada tabla. ¿Sí? Entonces, ustedes, lo que por tiempo y todo eso, yo no voy a hacer una consulta por cada tabla, ustedes pueden hacerla. Yo voy a borrar esto que está acá y solo voy a dejar esta consulta que está acá. Y aquí le cambié. Aparecer decimal no me permite. Vamos a ver. Le damos a ejecutar. Error de sintaxis en la definición del campo. Y le doy clic a aceptar y meter acá decimal. SQL si me lo permite. Si subo aquí Access no me lo permite. Entonces voy a ponerle float. Y float es como decimal. Vamos a darle en ejecutar. Y si aparecer si me funcionó. Le doy clic derecho a abrir. Y sí. Aparecer si me dejó usar float. Entonces ese otro errorcito les pido disculpas. Ya día no trabajo con Access a nivel, bueno, yo no trabajo con Access a nivel de SQL, poco lo hago, solo trabajo en forma gráfica. Entonces luego después de hacer la del libro vamos a hacer la tabla final. La tabla final sería de préstamo. Esperemos acá create. Vamos a poner la lupa para que se mire bien. Create table. Préstamos. El primer campo va a ser código pedido. O sea, cada vez que el usuario vaya a sacar un libro,
vamos a dar un código de pedido de ese libro. Va a ser in primary key, va a ser llave primaria ese código. Toda tabla tiene que tener una llave primaria. Ahora una fecha salida, tipo date y not null. O sea, aquí va a ser, esta fecha es el campo para la fecha del día que fue a traer o alquilar ese libro. Luego la fecha máxima que le da la biblioteca para devolverlo, una semana o 2 semanas. Aquí es not null, ya me había equivocado. Luego la fecha que el usuario lo va a devolver, fecha de devolución. Date es el tipo de dato de una fecha, y aquí le ponemos null porque la primera vez este campo no se puede llenar. Este campo se va a llenar al momento que lo vaya a ir a entregar el libro. Entonces pongámosle null, quiere decir que puede quedar vacío ese campo, lo va a llenar hasta el día que lo vaya a dejar, perdón. Luego sigue código libro. Libro va a ser entero, not null. Y luego sigue ID usuario. ID usuario in not null. Estos campos que están acá, estos dos, código libro y ID usuario, es exactamente para hacer las relaciones del código libro para que préstamos tenga relacionarlo con libro, y ID usuario es para relacionarlo con la tabla usuario. Algo que hay que ver acá es esto. Aquí no importa el nombre. Aquí tiene código, la llave primaria es código libro. Aquí no importa, pero en este caso lo ponemos el mismo nombre para que no lo confundamos. Lo que sí importa es el tipo de datos. Aquí es in, entonces aquí tiene que ser in. Luego aquí de ID usuario, así lo tengo también en usuario, ID usuario. El problema es que ID usuario aquí creo que lo tengo como varchar y lo tengo como 15. Entonces aquí tengo que ponerle varchar y tengo que ponerle tamaño 15. Porque si yo lo dejo así como está in, al momento de hacer la relación de ID de usuario y este campo con el campo ID de usuario de usuarios, me va a dar problema en mi relación. Porque el nombre puede ser diferente, pero el tipo de datos tiene que ser lo mismo. Mismo tipo de datos, mismo tamaño. Aquí puede ser varchar 15. Si aquí es varchar 14, va a haber error. Tiene que ser mismo tamaño, el mismo tipo de datos. Entonces así ya está bien. Entonces estos dos campos que están acá serían llave foránea. Este código libro que está aquí es llave primaria, porque es el llave primaria o primary key de la tabla libro. Y aquí código libro es un campo, es llave foránea. Toda llave foránea es campo primario en otra llave. Repito, toda llave foránea, código libro, es campo primario en otra tabla. Código libro es campo primario en la tabla libro. ID de usuario es campo primario en la tabla usuario. Perfecto, entonces una vez haciendo esto, vamos a cerrar esto, a borrarlo mejor dicho. Vamos a darle en, vámonos aquí a herramientas a diseño. Vamos a darle en ejecutar. No me tiró ningún error, me creó las 3 tablas. Vamos a dar acá al 100. Perfecto, entonces tenemos nuestras 3 tablas creadas. A esta consulta la puedo guardar o la vamos a darle cerrar. Vamos a guardarla. Creación base de datos. Vamos a aceptar.
Esto lo cerramos, esta tabla no la queremos cerrar. Entonces tenemos nuestras tres tablas. Entonces lo último que se hace es las relaciones. Solo vamos a hacer algo acá, damos aquí en préstamo, dale clic derecho, vamos a darle donde dice viste diseño, y aquí, como vieron fecha hora, aquí solo vamos a cambiar algo. Vámonos aquí a formato, vámonos aquí a formato corto, o fecha corta, perdón. Igual acá, fecha corta, es porque estamos en Access. Vamos a darle aquí fecha corta. Esto en SQL no habría ningún problema. Vamos a ver acá en formato, fecha corta. Repito, mi objetivo no es enseñarles cómo trabajar en Access acá, mi objetivo es enseñar a trabajar con lenguaje SQL. Entonces por eso mi objetivo no es explicar acá cómo crear la base de datos, no explicar todos estos campos que están acá. Luego cerramos aquí. Y listo, tenemos nuestra base de datos con las tres tablas. Entonces lo siguiente es hacer las relaciones. Creo que aquí en usuarios tengo un campo fecha. Sí, fecha de nacimiento, vamos a poner acá fecha corta. Fecha corta, perfecto. Le damos acá clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Luego nos vamos a crear las relaciones, vamos a herramientas de base de datos, vamos a relaciones. Aquí seleccionamos una tabla, las tres, perdón, una por una, préstamo, luego usuario, se puede las tres a la vez también seleccionarlas. Luego, como ustedes ven, si esto lo hacemos correctamente con los campos, llaves primarias y llaves foráneas, no vamos a tener ningún problema al momento de relacionarlas. Y como repito, como lo mencioné en la presentación, hay relaciones, hay tres tipos de relaciones, o cuatro, relaciones de uno a uno, una a mucho, muchos a mucho y muchos a uno. Eso está en su contenido, no me voy a meter mucho a lo que es el contenido porque eso usted lo tiene en su manual, eso está en internet. Entonces, esta es la tabla principal de préstamos. Todas tienen que ver algo con préstamos, los libros y los usuarios. Entonces, ¿cómo hago para relacionar esta tabla préstamos con la tabla usuario? Por medio de sus campos. Campo de identidad y aquí campo ID usuario. Como ven, aquí yo le puse ID usuario y aquí le puse identidad. Pero no importa, el nombre no importa. Lo que importa es el tipo de dato y el tamaño de datos. Pero aquí es varchar 15, aquí también era varchar 15, entonces no va a haber ningún problema. Entonces, voy aquí al campo de llave que está acá, le doy un clic sostenido, lo llevo hasta, no, le doy clic, perdón. Ahora sí, lo selecciono y lo llevo hasta llegar acá. Al estar el ID de usuario encima de este campo, lo suelto. Y aquí está, identidad para tabla de usuarios, ID de usuario para tabla préstamo. Luego le doy en la opción que dice exigir integridad referencial. Esto es para lo de los campos, que sean el mismo tipo de datos, el mismo tamaño. Le doy en crear. Y como no hay ningún problema, seguimos con la siguiente tabla. Como vieron acá, no me dio ningún problema. Entonces es una relación de uno a muchos. ¿Sí? O sea, entonces de uno a muchos quiere decir que un usuario puede estar solo una vez registrado en esta tabla préstamos. Y aquí puede haber muchos usuarios. Eso significa unos a muchos. Repito, esta tabla no me permite varios usuarios, o sea, con el mismo nombre. Dicho otra palabra, un usuario solo puede estar una única vez acá en préstamo. ¿Sí? Entonces de uno a muchos. Ahora libros, lo mismo que hice con usuarios, lo selecciono el campo código libro, le doy clic y me voy acá donde dice code libro. Exactamente aquí, no lo vayan a... Tiene que estar exactamente en el campo code libro. Le suelto y aquí está, código libro de la tabla libros, código libro de la tabla préstamos. Le doy exigir integridad referencial, luego le doy crear y no me dio ningún problema. Entonces,
ya está perfectamente relacionada a mi base de datos. Y lo mismo, miren, un libro puede, de uno a muchos. Un libro puede estar, un único libro puede estar en la tabla préstamo, o sea, no me permite tener acá varios libros del mismo código. Y aquí sí pueden haber muchos libros, miren, muchos libros pueden haber de un solo libro. Haciendo esto, le damos clic derecho, guardar, le damos cerrar. Ya está mi base de datos creada. Si ustedes ya trabajan en Access, le dan doble clic, ustedes aquí ya pueden ya llenar o abrir, ya pueden llenar la información acá. Pero el llenado de la información no lo vamos a hacer acá manualmente, no. La vamos a hacer por medio de código también, por medio de consultas SQL. Repito, el objetivo no es enseñarle Access, el objetivo es enseñar base de datos por medio de SQL, el lenguaje SQL, que ese lenguaje lo podemos usar aquí, pero en vista que este programa es más complicado para instalarlo, entonces hay más programas más livianos, más fáciles de instalar, pero por la situación que ustedes saben que estamos, entonces vamos a tener que trabajar con Access. Entonces chicos, esta ha sido la clase de la creación de la base de datos que está en su página 42 y 43. Voy a crear otro video para hacer lo que es la inserción de datos, o sea, llenar un libro, llenar un préstamo, llenar la tabla de usuario, ¿sí? Para después hacer otras consultas mientras vamos avanzando. El video quedó un poquito largo, pero es importante hacerlo así. Y de hecho es una clase algo compleja si no la entendemos muy bien. Entonces, suerte chicos y nos vemos en el próximo video.